Y el hecho de que se dieran cuenta que estaban desnudos no era una desnudez física, de que a partir del momento en que cometieron el pecado, separación de Dios, en el momento en que renunciaron a su primogenitura, empezó el problema, queridos amigos. Separados de Dios, estamos absolutamente desnudos, pero no físicamente, sino todas nuestras debilidades, nuestras flaquezas de carácter, nuestra inconsciencia y todo lo nefasto, negativo que pueda haber dentro de nosotros empieza a cobrar relevancia. Oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Al aire del día. ¿Qué produce el aire? ¿Qué nos hace llegar el aire? Es percibir que algo anda mal, que algo está mal. Cuando llegamos a visitar a alguien y ha peleado con la esposa, ha habido un conflicto, ha habido alguna situación negativa, sin nosotros saber absolutamente nada, cuando entramos a esa casa, nos damos cuenta de que el ambiente está absolutamente pesado. No hay buena vibra. Y por eso dice esto, por eso es que la palabra de Dios es el manual del fabricante. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, que como consecuencia del pecado, lo primero que les sucedió a Adán y Eva es el miedo? Por eso se escondieron, queridos amigos, porque el pecado no solamente trae miedo, sino que, como dice la palabra de Dios, produce la muerte. Pero Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Si Dios lo sabe todo, ¿por qué Dios dice: ¿dónde estás tú? ¿Será que Dios no había visto lo que había sucedido? Claro que sí, pero era importante que el hombre, Adán y Eva, se dieran cuenta de las consecuencias de su pecado. Entonces, cuando Dios les dice: ¿dónde estás tú?, les estaba diciendo: acaban de morir espiritualmente, están muertos espiritualmente, no hay acceso. Yo, Dios, no tengo acceso a ustedes y ustedes no tienen acceso a mí. Ahí se rompió, hubo un abismo entre el hombre y Dios, un abismo completo y absoluto. Y el hombre respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Es decir, ahora me di cuenta
en lo que me he convertido. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Vemos las consecuencias del pecado. No solamente es muerte espiritual, no solamente es darnos cuenta de la degradación que tenemos sin Dios, sino también empezamos a usar el arma preferida de Satanás, la culpa. ¿Y qué hizo Adán? Le echó la culpa a Eva. El cuerpo echándole la culpa. Y ahí hay una separación. Ahí empieza el rompimiento de nosotros mismos. Y por eso Jesús les dijo claramente, una casa dividida no puede prevalecer. Y eso es lo que está sucediendo con la humanidad. ¿Por qué no hemos podido prevalecer como hijos de Dios? ¿Por qué en plena pandemia hemos creado grupos que lo único que han hecho es separarse para atacarse con argumentos pueriles, y mientras tanto los que montaron todo esto están creando ya sus estrategias para que estos dos que se están agarrando sean víctimas de su propio invento? ¿Y qué es la culpa, queridos amigos? La culpa es responsabilidad o causa de un suceso o de una acción negativa o perjudicial que se atribuye a una persona o a una cosa. La culpa la tienes tú. O sea, yo no soy responsable. Ahí viene otro problema. Aprendimos a echarle la culpa a los demás. Todos son culpables menos yo. Y entonces Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Esto es un lenguaje universal. Es el darnos cuenta de todo lo que sucede. Entender que cuando nuestra mente y nuestro corazón empezaron a pelearse, el que tiene que pagar las consecuencias es el cuerpo. Y como la mente y el corazón ya no tienen quien los dirija porque ya el espíritu está muerto, entonces el único recurso que tenemos es nuestros sentidos físicos para tener una información que, como ya vimos en otros capítulos, es totalmente distorsionada, tergiversada y completamente falsa. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Pero esto no es una cuestión netamente física. Es una cuestión de que podemos nosotros, la mujer,
empezar a tener un conocimiento extraordinario de todo esto que estamos viendo, para poder conocer cuáles son las estrategias que utiliza Satanás y poder entonces ahí sí darnos cuenta de cómo es que vamos nosotros a contrarrestar todas esas estrategias, todas esas prácticas de manipulación que desde tiempos inmemoriales el hombre ha establecido para el hombre. Y a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y si nos damos cuenta, todo esto ya es una información que ha sido completamente tergiversada para lograr propósitos como el que el varón pueda gobernar a la varona. Es decir, el hombre mismo siendo dominador del hombre mismo. Eso es lo que encierra todo esto. No es que para Dios el sexo masculino prevalezca sobre el femenino. Nada tiene que ver eso. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, sin discernir, sin darte cuenta que lo que hagas va en perjuicio de tu integridad física, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y si nos fuéramos a los capítulos 2 y 1 de Génesis, nos daríamos cuenta de que antes de que Adán pecara, él trabajaba. Y el primer trabajo más grande que tuvo que hacer Adán fue el de ponerle nombre a los animales. Y dicen los científicos que cómo pudo haber sido la capacidad, la inteligencia, la sabiduría y el conocimiento que tenía Adán, que le puso el nombre a los animales y lo hizo de una manera perfecta. Y nos damos cuenta que el nombre designa a su poseedor. Y lo hizo tan perfecto que a la jirafa no le puso conejo, al conejo no le puso caballo, al caballo no le puso burro, porque el nombre que utilizó Adán es justamente el que designa a su poseedor. Pero veamos qué sucede cuando la tierra es maldita. Entonces ahora el trabajo tiene que ser esforzado, tiene que ser duro, tiene que ser difícil, tiene que ser complejo. Y por eso nos damos cuenta que el común denominador de toda la humanidad trabaja, pero no disfruta de su trabajo. Es una carga, es una lucha, es una obligación su trabajo. Y si no fuera porque le pagan, pues no lo haría. Pero hay unos que incluso se someten a trabajar aunque no les paguen, porque tenemos que trabajar.
Y ahí justamente nos damos cuenta de dónde empezaron a manipularnos. En Génesis 3:18 dice: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y esto nos está hablando de que el pecado de desobediencia de Adán por comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, la tierra le produciría espinos y cardos. Pero escudriñando la palabra de Dios, que es el propósito de este canal, encontramos que espinos y cardos se refiere a los hijos que le nacerían a Adán. El primero de ellos fue Caín, quien fue labrador de la tierra y tenía que primero limpiar la tierra de espinos y cardos, es decir, pagar por el error de su papá, porque eso es lo más grave de todo, que el pobre Caín se volvió malhumorado, malgeniado, amargado y se la pasaba todo encanijado, porque la labor que le tocaba era muy dura por el pecado de su papá. Caín se esforzó por llevar una ofrenda que agradara a Dios, pero tenía el conocimiento, ojo, él sabía que la tierra estaba maldita. Y sin embargo, llevó una ofrenda que sabía perfectamente bien que no podía ser agradable para Dios, por la sencilla razón de que ya había un conocimiento pleno de que la tierra produciría espinos y cardos. Y el problema no es que Caín haya llevado una ofrenda y que Dios prefirió la ofrenda de Abel, o sea que Dios prefirió a Abel y no a Caín. No, señores, no, amigos, no, hermanos queridos del alma. Lo que sucede es que Caín no se tomó la molestia de que la ofrenda que tenía destinada para Dios no tuviese espinas y cardos, porque trabajaba sin hacer una separación primero de los espinos y los cardos, para después lograr con su esfuerzo y con el sudor de su frente hacer una ofrenda, decirle: Señor, la culpa de mi padre no tengo por qué pagarla yo, pero esta es mi labor, este es mi trabajo y lo voy a hacer de la mejor manera, y voy a quitar todos los espinos y todos los cardos para poder hacer que esta tierra me dé su provisión. No se tomó el trabajo de llevar una ofrenda digna, sino que dejó que la ira se apoderara de él, matando a su hermano. Y ese es el problema, que cuando nosotros no empezamos a controlar nuestro enojo, se convierte en ira.